El día de hoy hablaremos acerca de los modelos de evaluación psicológica y el análisis de un estudio de caso en el curso de psicodiagnóstico de las funciones cognitivas. Yo soy Mary Carolina Ruiz, estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La sede queda en el CCVA Eje Cafetero, sede en Dos Quebradas. Inicialmente se hará una autoevaluación del desempeño de la fase de reconocimiento, que se caracterizó por una participación constante y significativa, la apropiación de conceptos y conocimientos, desarrollando cada uno de los puntos solicitados en la guía de actividades. Las fortalezas fueron la responsabilidad, el compromiso, la disciplina y la dedicación con las tareas que se debían realizar. Las debilidades se considera que es necesario fortalecer la creatividad. Las oportunidades es la interacción constante con las participantes del curso, porque ayuda a tener mejores visiones y puntos de vista de acuerdo a los conocimientos que se tienen en temas específicos. Los compromisos personales son realizar una buena planificación y organización en las actividades propuestas. Es muy importante tener claro el concepto de evaluación psicológica, ya que puede tener varios significados. Pero los objetivos principales son describir, diagnosticar, seleccionar, predecir, explicar y valorar el comportamiento humano en forma individual o colectiva, aplicando diferentes pruebas psicodiagnósticas que nos servirán para tomar decisiones en el sentido de las terapias o el tratamiento que se desee realizar. Existen diferentes modelos de evaluación psicológica. El primero es el modelo psicométrico, que fue desarrollado por Galton, Cattell y Binet. Sus objetivos son medir los aspectos psicológicos de las personas, determinando sus características individuales a través de las pruebas psicométricas. La conceptualización básica está relacionada con que la conducta tiene unas variables internas, lo que llamamos constructos, es decir, las capacidades, habilidades, rasgos, destrezas que nos diferencian unos de otros. Los objetivos básicos de la evaluación son la descripción, la clasificación, la comparación y la predicción. En cuanto a la metodología y técnicas, se usa el modelo correlacional. Esto significa que un sujeto va a ser comparado con un grupo en cuanto a una determinada variable. Las técnicas que se utilizan son el cuestionario de la personalidad 16PF, el inventario de la personalidad Einstein, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, MMPI. Los ámbitos de aplicación son el educativo, el clínico y el organizacional. El segundo modelo es el médico psiquiátrico, que nace con la psicología clínica que se desarrolló en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los conceptos básicos están relacionados con que la enfermedad es causada por factores biológicos y personales. Por lo tanto, los objetivos básicos de la evaluación va a ser realizar un buen diagnóstico, que va a constar de diferentes etapas. Inicialmente se debe hacer un reconocimiento del estado de afectación del sujeto, como también determinar cuáles son los factores causales o sintomáticos, según lo que él describa. Un reconocimiento de los trastornos orgánicos y funcionales y saber cuál ha sido la evolución de la enfermedad para realizar una intervención. La metodología y técnicas está relacionada con la aplicación de test y pruebas psicométricas y proyectivas, subjetivas como también las observaciones. Los ámbitos de aplicación son el ámbito clínico. El modelo psicoanalítico fue desarrollado por Charcot, Janet, Freud, Adler y Jung. Los conceptos básicos están relacionados con que la enfermedad es causada por el conflicto intrapsíquico en las instancias psíquicas y factores sociales. Esto significa que se deben tener en cuenta unas instancias como son el ello, el yo, el superyo, y también el preconsciente, el consciente y el inconsciente, y los factores sociales o factores ambientales. Los objetivos básicos de la evaluación están relacionados con el análisis de los mecanismos de defensa del sujeto,
como también los eventos traumáticos, las frustraciones, las recriminaciones, como también las figuras parentales y las vivencias. La metodología y técnicas son las observaciones cualitativas, las biografías y recuerdos, las pruebas proyectivas, el test de la familia y pruebas subjetivas. Los ámbitos de aplicación son el ámbito clínico, educativo y organizacional. El modelo humanista y existencial fue desarrollado por Husserl, Rogers, Maslow y Kelly. Los conceptos básicos están relacionados con que es necesario tener en cuenta en el comportamiento humano la percepción subjetiva, es decir, los puntos de vista, como también cuál es la forma de comunicación y las potencialidades del sujeto, las experiencias que ha adquirido a nivel interno y externo. Los objetivos básicos de la evaluación es que no existen unos roles determinados entre el evaluador y el paciente, ya que todo se centra en el diálogo, la comprensión y la empatía. Los objetivos de estudio son la autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y el ambiente, como también las estrategias que se van a utilizar para resolver los problemas, las potencialidades y la automotivación. En cuanto a la metodología y técnicas, es necesaria la entrevista libre, como también la observación del sujeto. Las técnicas son subjetivas, como también se utiliza el diferencial semántico, el test de constructos personales, el test de adjetivos. Los ámbitos de aplicación son el ámbito clínico, educativo y psicología comunitaria. En cuanto al modelo conductual, es necesario definir 3 modelos conductuales, como son el conductual radical, en la que se considera que el ambiente incide en una forma determinante en la conducta del sujeto, los modelos mediacionales, donde el sujeto va a estar influenciada por las variables del organismo, los modelos interactivos, en la cual intervienen diferentes variables. Por otra parte, es necesario tener en cuenta las características comunes de estos 3 modelos, que son las técnicas objetivas, las variables estímulo-respuesta, los principios de acondicionamiento como base del aprendizaje, como también el énfasis de determinantes externos de la conducta. En cuanto al modelo conductual radical, que fue desarrollado por Watson y Skinner con el condicionamiento clásico y operante, es necesario tener en cuenta que la conducta es totalmente observable, por lo tanto se va a definir en términos de estímulo y respuestas. Los objetivos básicos de la evaluación son el control de la conducta y la predicción, por lo tanto se van a dividir 2 fases dentro del proceso, como es el pretratamiento, donde se define cuáles son las variables que van a controlar o van a mantener las acciones y comportamientos del sujeto, y el posttratamiento, en la cual se va a analizar cuál ha sido el cambio en cuanto a la intervención y que los actos sean objetivables y medibles. La metodología y técnicas es necesaria la observación para definir cuáles son las condiciones que provocan o mantienen la conducta, al igual que la experimentación. Los ámbitos de aplicación que se pueden desarrollar con este tipo de modelo son el ámbito clínico, educativo y deportivo. En cuanto al modelo mediacional, tenemos en cuenta el conductismo de segunda generación que fue desarrollado por Hull, Tolman y Buriel, en la que se definen unas variables intervinientes. Por lo tanto, es necesario saber que estos procesos mediacionales, que están determinados por las imágenes e ideas, y los procesos mentales van a ser muy importantes en la conducta. Los objetivos va a ser el predecir, instaurar, modificar la conducta y ejercer control sobre ella. La metodología y técnica se utilizaría los autoinformes verbales, como también los cuestionarios con temáticas diversas, y los ámbitos de aplicación son el ámbito clínico de tipo preventivo, las técnicas de modelamiento e imitación. Se usan en ambientes educativos y sociales, en las campañas comunitarias como la prevención de accidentes. En cuanto al modelo conductual cognitivo que fue desarrollado por Ellis, Mahoney, Beck y Bandura, es necesario tener en cuenta que existen unas variables que van a intervenir y que están en el medio ambiente.
como también las variables del organismo y de la propia conducta. Así el ambiente genera varias dimensiones y por lo tanto más complejidad. En este sentido, es necesario identificar cuáles son los pensamientos irracionales, es decir, aquellos pensamientos que son totalmente ilógicos, que se desarrollan en el paciente por la escasez de expectativas, las autoinstrucciones, que también se suelen presentar, las estrategias que tiene el individuo para enfrentarse a los problemas y las variables de tipo interno y subjetivo que van a controlar la conducta del sujeto. La metodología y técnicas está relacionada con la observación, los autoinformes, las evaluaciones psicométricas y los inventarios de la personalidad. El ámbito de aplicación son el ámbito clínico, escolar e industrial. En cuanto al modelo cognitivo, se debe tener en cuenta que se desarrolló en los años 50 con la psicología cognitiva, que estudia todos los procesos cognitivos básicos y cognitivos superiores. Por lo tanto, se va a mirar la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia y la toma de decisiones. Aquí debemos tener en cuenta que la persona es un sujeto activo, por lo tanto va a recibir la información del exterior y va a seleccionar, la va a transformar, la va a recuperar. Y las variables cognitivas como la memoria, la atención, la percepción son muy importantes en la conducta del individuo, porque eso es lo que define los procesos mentales. Los objetivos de la evaluación están relacionados con las estrategias que utiliza la persona para resolver los problemas, cuáles son las correlaciones y las operaciones cognitivas que él va a desarrollar y las diferencias individuales. La metodología y técnicas se utiliza la experimentación, la observación, la correlación, las técnicas neuropsicológicas, la introspección, los test de inteligencia y las baterías neuropsicológicas. Los ámbitos de aplicación son el área educativo, escolar, psicolingüística, neurociencias y selección de personal. En cuanto al modelo de evaluación de procesamiento de la información, existe una relación entre los procesos computacionales y los procesos mentales. Por lo tanto, se analiza que las personas en sus procesos cognitivos superiores actúan en una forma muy análoga a como lo hace un computador, ya que procesa la información que recibe del mundo exterior. Existen unos procesos internos, unos planes, unas estrategias, unas decisiones y una organización y una articulación de las estructuras y procesos cognitivos. Los objetivos básicos son las unidades de análisis como las identificaciones de las estructuras, los procesos cognitivos y las variables que interactúan unas con otras. La metodología y técnicas son la experimental, observacional, correlacional, introspección, movimientos oculares, medida de memoria, entre otros. Los ámbitos de aplicación son el área de aprendizaje escolar, clínica y la investigación. El último modelo es el ecoevaluativo, que fue desarrollado por Bandura, Stad, Gitz y Bronfenbrenner. Los conceptos básicos están relacionados con que el sujeto no se lo puede analizar en una forma individual, ya que él es influenciado por un contexto. Por lo tanto, se deben tener en cuenta diferentes contextos. Por ejemplo, el microcontexto, que es el primario, como la familia; el mesocontexto, que es la escuela, la calle, las organizaciones sociales; el macrocontexto, en el cual se tiene en cuenta el entorno cultural y ecológico. Por lo tanto, el ser humano va a estar interactuando con las demás personas, va a expresar sus emociones, va a desarrollar el pensamiento, porque es una persona totalmente dinámica. La metodología y técnicas depende de las necesidades que se desee evaluar con la persona. Por lo tanto, pueden usarse la autobiografía, los test y las pruebas psicométricas. Los ámbitos de aplicación son el área educativo, escolar, social, familiar y organizacional. Ahora vamos a hacer el análisis de un estudio de caso de Saint-Fermin, Francia. Eso sucedió el 6 de enero de 1800, en la que se capturó a un niño de 12 años. Él trepaba en los árboles y buscaba bellotas y raíces. Por lo tanto, el niño no comprendía el lenguaje ni tampoco aceptaba alimentos cocidos. Para realizar
Una buena evaluación psicológica y la aplicación de un modelo se deben determinar cuáles son las características principales del estudio de caso. Por ejemplo, encontramos que él tiene unos problemas con la adaptación porque no ha convivido con las personas que se comunican y tiene hábitos de vida que son totalmente diferentes a nosotros. El niño no tiene un lenguaje verbal, tiene unas habilidades y destrezas que el niño ha adquirido en su hábitat. Por lo tanto, nuestro ejercicio debe partir desde la observación de las conductas y comportamientos y cómo se manifiestan. Como también es necesario evaluar al niño en cuanto a sus habilidades, las capacidades que él puede tener para resolver los problemas. Así, el modelo conductista no solamente se va a facilitar para evaluar o para realizar observaciones, sino también para hacer un proceso de intervención con estímulos para obtener respuestas, refuerzos que pueden ser positivos, negativos, la aplicación de estímulos, castigos, según las pruebas que se puedan realizar con él.